Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de corticoides. Cuando hablamos de los corticoides, hablamos también, o es sinónimo de corticosteroides, ¿no? Son hormonas esteroideas. ¿Por qué esteroideas? Porque su estructura pertenece a un grupo de esteroides, ¿no? O esteroideos. Estas son hormonas. En realidad son hormonas propias de nuestro cuerpo, ¿no? Que tienen muchos mecanismos fisiológicos, quiere decir que realizan varias funciones, ¿no? Como por ejemplo, regular la inflamación, el sistema inmunitario e incluso lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, entre otros, ¿no? Entonces también regula los niveles de electrolitos en el plasma, ¿no? Y también regula lo que es la respuesta frente a un estrés. Estos corticosteroides, como les mencioné, son naturales, propios de nuestro organismo, ¿no? Pero también hay corticoides sintéticos, ¿no? Son aquellos medicamentos que son elaborados de una manera sintética, pero son más potenciados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la parte antiinflamatoria, ¿no? Entonces, los cuales se van a utilizar por estas propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, ¿no? Entonces, los corticoides naturales se van a formar en lo que es la glándula suprarrenal, ¿no? Se originan en la glándula suprarrenal. Acá tenemos la glándula suprarrenal un poquito más grande, ¿no? Generalmente en la corteza. Si nosotros extraemos un pedacito de esta corteza, podemos observarla aquí. La corteza tiene tres zonas: zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticulada. En la corteza, en la zona, zona glomerular o glomerulosa, se van a formar lo que son los mineralocorticoides, y en la zona fasciculada se van a originar o elaborar los glucocorticoides, ¿no? ¿Quiénes serían los glucocorticoides? El cortisol o hidrocortisona. Y los mineralocorticoides que se originan o se forman en la zona glomerular o glomerulosa sería la aldosterona. Entonces, deducimos que existen dos tipos de corticoides naturales, ¿no? Los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Los mineralocorticoides, como ya se mencionó anteriormente, se originan en la capa glomerular de las glándulas suprarrenales, y los glucocorticoides en la capa fascicular de las glándulas suprarrenales. ¿Cuál es la función de los mineralocorticoides, ¿no? Regulan el metabolismo hidroeléctrico, es decir, van a regular un equilibrio entre los líquidos y electrolitos, ¿no? Que tengamos una cantidad suficiente de electrolitos en el organismo, de sodio, potasio, y un equilibrio de los líquidos, ¿no? Que estos líquidos que nosotros tenemos en exceso puedan eliminarse, ¿no? Y no formarnos o no provocarnos edemas. En los glucocorticoides es diferente porque estos tienen una acción o efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, ¿no? Aquí estos glucocorticoides van a regular el metabolismo de los lípidos y de las proteínas y obviamente de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los fármacos o las sustancias más representativas? En el caso de los mineralocorticoides tenemos la aldosterona y la corticosterona. En el caso de los glucocorticoides tenemos el cortisol, que también se le conoce como hidrocortisona, ¿no? También están la cortisona y la cortiesterona. ¿De qué depende su secreción? En el caso de los mineralocorticoides, su secreción, en este caso de la aldosterona, ¿no? Está bajo el control del sistema renina-angiotensina, ¿no? Este sistema renina-angiotensina es lo que va a permitir regular la presión sanguínea, ¿no? El volumen extracelular corporal, y obviamente que haya un balance adecuado u óptimo de lo que es el sodio y el potasio. En el caso de los glucocorticoides, están bajo el control regular del hipotálamo y la hipófisis, ¿no? A través de las hormonas liberadoras corticorelina y corticotropina.
Entonces, hemos visto que los corticoides naturales, ¿no?, tienen diversas funciones. El equilibrio hídrico, el electrolítico en nuestro organismo, como los mineralocorticoides, y los glucocorticoides que tienen una acción o un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, ¿no? Entonces, pero como a veces en nuestro organismo estas hormonas pues no logran controlar una inflamación, no logran provocar un equilibrio entre el sodio y el potasio en nuestro organismo. Entonces, para poder controlar y sumar o potenciar esos efectos, nuestras hormonas naturales se han llegado a desarrollar corticosteroides sintéticos, ¿no? Entonces, son aquellos medicamentos los cuales van a ser modificados en su estructura, ¿no? Se modifican parte de la estructura de estos corticoides naturales. Entonces, vamos a obtener los corticoides sintéticos, los cuales son mucho más potentes, ¿no? Al ser, obviamente, modificada la estructura, ¿no?, incrementando su potencia antiinflamatoria e incluso inmunosupresora. Entonces, este tipo de fármacos son aquellos que también se les va a dar a aquellas personas que sufren de lupus, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de esa enfermedad del lupus, el cual es una enfermedad donde el sistema inmunosupresor pues está bajísimo, ¿no? Las defensas están muy bajas, entonces se les administra este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, cuando a veces de repente tenemos o se sufre de artritis, artrosis o algún problema respiratorio, entonces se les administra también estos corticosteroides sintéticos, como por ejemplo la dexametasona, para desinflamar, ¿no? Entonces, o incluso también cuando hay alergias, hay un control no solamente de lo que es la parte antiinflamatoria, sino también cuando hay un exceso de histaminas, ¿no? No sé cuando ustedes han sufrido de alergia o de repente han tenido una rinitis o una gripe, ¿no? Nos dicen en vía intramuscular, a veces nos aplican una clorfenamina más una dexametasona, ¿no? Entonces, este tipo de fármacos son de mucho cuidado porque son muy potentes y pueden incluso bajar las defensas, ¿no? Hay mayor semivida que los naturales, específicos solo en un tipo de receptor, ¿no? Hay varios corticosteroides, ¿no? Se clasifican. Entonces, hay, en el caso de los glucocorticoides, hay de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada, ¿no? En el caso de los mineralocorticoides tenemos solo la fludrocortisona. Observan aquí en la parte superior dos cuadritos, ¿no? Uno plomo y uno azul. Plomo significa la potencia antiinflamatoria, ¿no? Entonces, el cual guarda relación con el metabolismo de la glucosa. Por eso es, primero quiero que observen esto de aquí para poder explicar este cuadrito, ¿no? Entonces, la parte, este rectángulo plomo significa la acción antiinflamatoria y el azulito, el rectángulo azul, es la potencia mineralocorticoides, ¿no? Entonces, la que va a permitir que haya un equilibrio entre el sodio y el potasio. Por ejemplo, en los glucocorticoides de acción corta, tenemos los fármacos como la hidrocortisona y la cortisona, ¿no? En la hidrocortisona es un medicamento que contiene un porcentaje casi 50-50 de acción antiinflamatoria y también mineralocorticoides, ¿no? Tiene ese efecto. La cortisona es un fármaco que tiene también un equilibrio entre estas dos acciones, pero la cortisona es menos potente que la hidrocortisona. Entonces, en el caso de la acción intermedia, disculpen, acá en la acción corta es porque el efecto es más corto, ¿no? De 8 a 12 horas, ¿no? Entonces, en caso de la acción intermedia,
tenemos la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona. Entonces, estos fármacos, como la prednisona, tienen una potencia de 4. La prednisolona también igual. La metilprednisolona y la triamcinolona también son más potentes que la prednisona y la prednisolona en cuanto a la acción antiinflamatoria. Y tienen una mínima potencia de mineralocorticoides, ¿no? Entonces, en el caso de la prednisona y la prednisolona, pero la metilprednisolona tiene mucho menos acción mineralocorticoide que estas dos. En la acción prolongada, que son fármacos que se dan a tiempos mucho más espaciados, como la dexametasona y la betametasona, estos fármacos no tienen potencia mineralocorticoides, es decir, no van a regular el equilibrio de los minerales, ¿no? Como el sodio y el potasio. Entonces, solo tienen una acción antiinflamatoria muy elevada, ¿no? De 30 es su potencia. Por eso es que estos fármacos se administran muchas veces una sola vez al día, ¿no? Entonces, cuando les han administrado conjuntamente con otros fármacos, estos medicamentos se los administran una ampolla diaria, ¿no? Porque tienen una potencia mayor. Entonces, en el caso de la fluocortisona, que es mineralocorticoides, también tiene una potencia de 10 de antiinflamatorias, ¿no? Y tiene una elevada potencia de mineralocorticoides. Entonces, por esa razón es que muchas veces cuando, no sé si ustedes se acordarán que cuando inició todo este problema de esta pandemia del COVID, hubo, ya cuando estaban administrando algunos medicamentos, se prohibía que dieran la dexametasona, ¿no? Como un medicamento coadyuvante a los demás. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas, en la primera fase de todos los síntomas, si nosotros administrábamos dexametasona, o no lo hacíamos nosotros mismos, lo administraba un medicamento, lo primero que iba a provocar es que iba a bajar las defensas, ¿no? Entonces, al bajarnos las defensas, nuestro cuerpo estaba libre y expuesto a poder captar otro virus, otras bacterias, o de repente aflorar un tipo de enfermedades, ¿no? O agravar las mismas. Entonces, no era recomendable administrar la dexametasona en la primera fase del COVID, pero obviamente ya en la segunda etapa de esta enfermedad, ¿no? Ya ahí recién podías administrar esta dexametasona porque ya estaba pues controlada esta enfermedad, ¿no? Y se supone que el paciente ya estaba un poco más controlado incluso con la alimentación. Entonces, por eso es que ya en la etapa intermedia de la enfermedad se podía prescribir con mucho cuidado este tipo de fármacos como la dexametasona. La betametasona también es otro antiinflamatorio que se usa muy poco, pero en algunos casos también se administraba, ¿no? Por ejemplo, en algunos pacientes que tenían dengue, por ejemplo, ¿no? Se les administraban esta betametasona. En cuanto a su farmacocinética, hablamos pues de lo que es la biodisponibilidad, absorción, distribución, ¿no? Entonces, en el caso de la hidrocortisona, tiene una biodisponibilidad de 30 a 90, lo mismo que la cortisona, ¿no? Una unión a proteínas en un 90%, es decir, que el 10% del fármaco que estaba disponible en la sangre era farmacológicamente activo, ¿no? Entonces, esto también ayuda a entender que son medicamentos un poco potentes que pueden ser administrados en tiempos muy espaciados, ¿no? Excreción urinaria en un 1%, vida media de 8 a 12, vía de administración oral, inyectable y tópica, ¿no? Dosis equivalente a 20-25 miligramos. En el caso de los fármacos de acción intermedia, tenemos la prednisona, la prednisolona, ¿no? Que tienen una biodisponibilidad en un 80%.
y tienen una unión a proteínas en un 70 a un 90%. Entonces, una excreción urinaria mayor que la hidrocortisona y cortisona, ¿no? Vía de administración oral. La metilprednisolona también es muy parecida a la prednisolona, pero aquí se administra vía oral, inyectable y tópica, ¿no? Lo mismo que la triamcinolona. En el caso de los fármacos de acción prolongada, que tenemos la dexametasona y betametasona, tienen una biodisponibilidad de un 90%. Su vía de administración oral, inyectable y tópica. Su unión a proteínas es de la dexametasona es de 70-80% y la betametasona en un 64%. Entonces, como observan aquí, la dosis administrada en estos fármacos es muy pequeña, ¿no? De 0,75 miligramos y la betametasona es de 0,6 miligramos, ¿no? Es potente, o sea, miren esta pequeña concentración, todo lo que puede provocar, ¿no? Y el efecto antiinflamatorio alto que tiene y el tiempo espaciado que se debe de administrar, ¿no? De 12 a 24 horas. Vías de administración, ya le hemos mencionado anteriormente, vía oral, intramuscular, vía oftálmica, ¿no? Tópica, inhalatoria, ¿no? Nasal. Indicaciones, lo que les mencioné anteriormente, en caso de enfermedades de artritis reumatoidea, ¿no? Procesos inflamatorios orgánicos, antialérgicos, ¿no? Como asma bronquial, una dermatitis o eczemas. Inmunosupresores, se les da en el caso de que sea algún tipo de trasplante, ¿no? Y haya un rechazo del mismo. Enfermedades autoinmunes. Terapias de reemplazo, insuficiencia suprarrenal crónica y aguda, enfermedades hipofisiarias. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos administramos estos medicamentos, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Cuando se está gestando. Generalmente cuando se está gestando y se administra estos tipos de fármacos, pues uno de los problemas es la falta de crecimiento del feto, ¿no? Incluso también nos puede provocar una gastritis. Entonces, si lo administramos conjuntamente con un diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Vía intramuscular, entonces va a sumar este efecto dañino a nuestro estómago como la gastritis. También si nosotros nos administramos estos fármacos por 3 días, ¿no? Y dependiendo lo que es su concentración, pues nos va a provocar efectos como observamos acá, ¿no? Una hipertensión, estrías, retención de líquidos, la parte de los cachetes se agranan como una cara de luna, ¿no? E incluso podemos presentar mal humor, ¿no? Estar malhumorados, muy aparte de estar malhumorados, explotamos con todo el mundo, sin una razón, motivo o causa. Y aparte de esto, sentimos o podemos observar pequeños temblores en las manos, ¿no? Entonces, cuando observamos eso, nosotros podemos deducir que ha sido por la administración de estos fármacos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se administra esta dexametasona, ¿no? ¿Qué otro problema hay? De que en el caso pues de personas que son diabéticas se tiene que tener mucho cuidado porque tienden a elevar los niveles de glucosa. Entonces, estos fármacos generalmente se administran a estos pacientes cuando realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, si administramos a un paciente con diabetes, con corticoides, entonces lo más recomendable es decirle que controle o regule en esos días los alimentos que contengan muchos carbohidratos, ¿no? En el hombre también se provoca mucho la ginecomastía.
es decir, el agrandamiento de las mamas. Obviamente, esta ginecomastía va a desaparecer con el desuso de estos fármacos. Estos síntomas generalmente se van a observar cuando uno administra el medicamento pues más de 3 días, ¿no? O por ejemplo, como les mencioné hace un momento, cuando aumentamos las concentraciones. Por ejemplo, tenemos un proceso respiratorio muy fuerte y hay médicos que prescriben la prednisona de 50 miligramos, ¿no? Entonces, porque hay de otras, hay de 5, hay de 20, pero cuando administran la de 50 miligramos, que muchas veces es para una sola toma o dos tomas, la concentración es mayor. Entonces, por lo mismo, y es una diaria, ¿no? Pero los efectos también se van a ver en el paciente en el segundo día. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes que toman, por ejemplo, los asmáticos toman la prednisona de 5 miligramos muchas veces, que es diario, o la de 20 miligramos interdiario o 2 veces a la semana. Entonces, en el caso de las mujercitas también se va a presentar una ausencia de la menstruación, ¿no? Entonces, también lo que puede provocar es en la parte donde se administran esta dexametasona, la piel se puede volver muy delgada y muy sensible, ¿no? Y también puede provocar lo que es una osteoporosis. Esto es en el caso que se administre el medicamento por mucho más tiempo. Hablamos más de un mes o un mes de repente, ¿no? O más de eso, ¿no? Se presentan este tipo de efectos. También aparece en lo que es el vello facial y muchas veces las estrías, ¿no? Y también lo que es retención de líquidos. Interacciones con otros medicamentos, lo que les mencioné, ¿no? Si nosotros lo administramos con algún AINES como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, entonces aumentamos el riesgo de gastritis o de úlcera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. También cuando se administran con antiácidos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque disminuyen su absorción, ¿no? Entonces, es muy importante ver cuándo y con qué otro medicamento nosotros lo podemos administrar. Hay mecanismos de acción de estos corticoides. Tenemos el modo genómico y el modo no genómico. En el caso del modo genómico, estos fármacos se unen a los receptores, pero intracelulares, o sea, dentro de las células. Y el modo no genómico, estos se van a unir a receptores que están presentes en la membrana celular, ¿no? Entonces son distintos uniones a receptores que se van a dar. Entonces, cuando se unen en un modo genómico dentro de las células, la respuesta es lenta, pero de larga duración, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener fármacos que nos vamos a administrar cada 12 horas. ¿Por qué? Porque su respuesta es lenta, ¿no? Entonces, en el caso del modo no genómico son aquellos medicamentos que van a hacer el efecto rápido y tenemos que administrarlo en tiempos menos cortos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener también cuidado y ver qué tipo de fármacos nosotros nos vamos a administrar de estos corticoides y cuál nos conviene y las concentraciones de los mismos.